Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Buenas tardes, familia de Radio Paz. ¿Cómo están? Espero en Dios y la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien en lo personal y espiritual. Les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio Escoge, pero también el conductor de este programa Te Seguiré, con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Espero en Dios que lo hayan pasado sumamente bien. Y si no, pues nada, a confiar en Él, porque vendrán mejores, ¿verdad? La semana pasada comenzamos un tema precioso, un tema maravilloso, que es la pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En eso estamos. Como estamos en Semana Santa, en Cuaresma, y vamos para Semana Santa, entonces es muy bueno poder saber cómo es que murió Jesús y por qué murió. Hay cosas que ustedes van a poder aprender y van a poder conocer en este programa en relación a este tema, porque no está, el tema está relacionado bíblicamente, porque tiene muchas citas bíblicas, pero también está en la parte teológica y en la parte científica, así que vamos a ver algo bien bonito, bien detallado. Van a poder conocer, ¿cierto?, las 33 leyes rabínicas que se violaron al arrestar y matar a Jesús, pero también van a poder saber cómo es que Él murió, de qué forma Él murió, ¿verdad? El tema está dividido en 4 partes, La primera es por qué Dios escoge morir. La segunda es la Pax Romana o el tiempo de historia, o sea, en qué momento llegó Jesús, qué momento Él determinó poder llegar, o qué momento Dios decidió para que enviar a su Hijo acá a la tierra. ¿En qué momento? ¿Por qué fue el momento especial? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué no fueron 30 años antes? ¿Por qué no fueron 40 años después? No, justamente en ese momento. ¿Por qué? El juicio. ¿A qué se debió el juicio? ¿Ok? Y con el juicio vamos a aprender que se violaron 33 leyes rabínicas. Y entonces, para llegar a la pasión y crucifixión de Jesús, son los 4 puntos. El por qué escogió morir, cuándo es el tiempo en la historia que Él llegó, el juicio y la pasión y crucifixión de Jesús. Así que son 4 puntos preciosos, 4 puntos que necesitamos mirar y ver. Después, una vez terminado el tema, que va a durar por lo menos unas 4 semanas, esta es la segunda, así que serían 2 más, vamos a hablar sobre la resurrección. ¿Okay? Vamos a hablar de la resurrección. Pero en este caso estamos con la crucifixión. Así que eso es una forma bonita y hermosa de poder llegar a Semana Santa sabiendo el por qué y cómo es que Jesús murió, de qué forma, cómo es que hubo una conspiración para poder matar a Jesús. Vamos a analizar todo eso, vamos a ver todo eso, ¿ok? Y espero en Dios que ustedes no tan solo puedan aprender, sino que también lo puedan absorber, porque así de esa forma van a poder enseñarlo a los demás. Ojalá que así sea, ¿verdad? Porque esa es la intención de este programa, que usted pueda aprender para que después pueda evangelizar, ¿verdad? Llevarlo a los demás para que puedan entender, comprender, porque si no tuvieron la oportunidad de poder escuchar este programa con este tema, usted se lo va a poder transmitir, ¿verdad? De la mejor forma posible. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito. ¿Ok? El objetivo de este tema, el objetivo de este programa, o de este tema más bien dicho, este tema específico,
es de dejar entender claramente el inmenso amor que tiene Dios por nosotros. ¿Okay? El inmenso amor que Él tiene por nosotros. Lo injusto y lo ilegal que fue su ajusticiamiento. O sea, lo más malo que puede haber, ¿cierto? Lo injusto y lo ilegal. ¿Ok? ¿Y por qué Dios escogió el peor castigo? ¿Por qué escogió el peor castigo? ¿Por qué no escogió otra cosa? Porque si Él tenía el poder de poder disuadir a estas autoridades, ¿por qué Él se dejó llevar para ser castigado de esta forma, de la forma en que fue hecho? ¿Ok? Así que tenemos que dejar entender claramente el inmenso, sobre todo el inmenso amor que tiene Dios para con nosotros. ¿Ok? Porque de eso se trata. O sea, nadie en esta vida, nadie da a su hijo por el amor que se le tiene al prójimo, con respecto a los demás. Nadie lo hace, nadie. No habría forma de que un padre o una madre pudiera dar a su hijo, ¿cierto?, por el amor que le tiene a otra persona. No hay nadie que pueda hacer eso. El que lo haga está enfermo de la mente, está muy enfermo. ¿Okay? No es un padre o no es una madre. Como han habido muchos casos por ahí, cuando una madre mata a los hijos, o cuando un padre mata a los hijos, un padrastro mata a los hijos, ¿cierto?, con la ayuda de la madre. En fin, son cosas que no son totalmente, ¿cierto?, y mentalmente fuera de lo común. Como todos los lunes, vamos a comenzar con una oración inicial, porque es lo que necesitamos para que el programa sea lo que tenga que ser. Y así usted pueda, todas estas palabras que salgan puedan ser palabras del Espíritu Santo para llegar a su corazón. Que no sean palabras de Roberto Toledo, sino que sean palabras del Espíritu Santo. Y así, de esa forma, se les pueda incrustar en ese corazón y puedan, ¿cierto?, absorber todo lo necesario para saber y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, te vamos a dar gracias por el día de hoy. Te vamos a dar gracias por todo lo que nos das. Te vamos a dar gracias por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros seres queridos, porque todo lo que nos rodea es algo para bien. Te vamos a dar gracias por todas esas cosas tan bonitas y tan hermosas que nos regala día a día, porque tú eres un Padre amoroso. Te damos gracias por eso, Señor. Te vamos a pedir por los enfermos, nuestros familiares que estén enfermos. Te pido por el alma de Omaira, que falleció la semana pasada. Te pido por el alma de Rolando, el esposo de mi tía, que también falleció la semana pasada. Te pido por ellos, te pido por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas personas que necesitan de ti. Necesitan una mano misericordiosa, una mano sanadora. Te pido por cada uno de ellos. También te pido por los seminaristas, los diáconos, sacerdotes, por los obispos, por el Papa, por su gran labor pastoral, sobre todo por Monseñor Huesqui y Monseñor Garza. Te pido por todos aquellos que me están escuchando en este momento o que me están viendo, por cada uno de ellos y sus familias. Darle las gracias, Señor, por estar en este momento presente, escuchando, aprendiendo. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieras decir hoy. Queremos servirte con la mirada y darte gracias, Señor, por esa mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Bien. Entonces, la semana pasada quedamos en una parte ahí, ya lo vamos a ver,
no sin antes darle la introducción a esto. Le voy a dar la introducción. La introducción es que antes de la victoria de Jesús, ¿ok?, tuvo que pasar por momentos muy difíciles. Antes de obtener su victoria, como la tiene hasta el día de hoy, tuvo que pasar por momentos muy, muy, muy difíciles. Como ningún otro hombre haya pasado en la historia de la humanidad. No hay otro hombre que haya pasado la misma veracidad, ¿cierto?, y los momentos más difíciles en su vida, como lo pasó Jesús. La pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituye la máxima expresión del amor de Dios por el hombre. La máxima expresión. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, la primera parte, estábamos en la primera parte que hablamos la vez pasada. ¿Por qué Dios escoge morir? ¿Por qué escoge morir? Y entonces teníamos una para salvarnos de nuestros pecados. Y la dos era porque estaba profetizado. O sea, una para salvarnos y otra porque estaba profetizado. ¿Ok? O sea que 500, 600 y 1000 años antes ya estaba profetizado que esto iba a ocurrir. ¿Ok? Así que por lo tanto, por esas dos razones, Dios escoge morir. ¿Ok? Estábamos hablando de las siete dimensiones, ¿ok? Las 7 dimensiones de nuestro Señor. Déjeme ver una cosita aquí, nada más. Claro, las 7 dimensiones del personaje que es Cristo, ¿ok? El maestro escoge la muerte y la muerte en cruz para enseñarnos 7 cosas. 7, yo se las voy a nombrar ahora, ¿ok? Se las voy a nombrar. La primera, para enseñarnos que Él es un Dios, como Dios. Esa es la primera, como Dios. Que el amor de Dios para el hombre llega hasta el extremo. Y la encontramos en Juan 15, 12, 13. Dice así, 15, 12, 13. Y tomando hojas de palmera salieron a su encuentro y lo aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cierto? Por amor, ¿cierto? El amor de Dios para el hombre llega hasta el extremo. O sea, que aún sabiendo todo lo que iba a acontecer, Él entra por la puerta principal a Jerusalén y es alabado y le cantaban y lo saludaban y todo, aún Él sabiendo que iba a pasar todo lo que tenía que pasar. Después, eso es el primero como Dios. El segundo es como hombre. ¿Ok? Como hombre. ¿Ok? Para enseñarnos como hombre, que él también era hombre. A obedecer a Dios no buscó ni voluntad, sino o sea, no buscó su propia voluntad, buscó la voluntad del Padre. ¿Ok? Eso la vamos a encontrar en Juan 5:30. Juan 5:30. Dice así: no puedo hacer por mí mismo, yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Tal cual como, por ejemplo, cuando él está en Getsemaní, que él sabe que lo van a entregar, que él sabe que lo van a ir a arrestar, en ese momento él dice: yo no quiero esto, no me gusta lo que voy a recibir, lo que va a pasar, pero que se haga tu voluntad, Señor. Padre, que se haga tu voluntad. Entonces es la misma situación, ¿verdad? Entonces como hombre, o sea, como hombre se entrega a la voluntad de su Padre, como hombre. ¿Okay? Como Dios es el amor extremo hacia los hombres. ¿Ok? Después tenemos el tercero como pastor, como un buen pastor. El que tiene nuestro porvenir como su prioridad y el que es el único y verdadero pastor,
Todos los otros son falsos. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Eso lo encontramos en Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? En abundancia. Entonces ese es el buen pastor. Después tenemos el ladrón. Tenemos el ladrón. Después tenemos el siervo bueno y humilde. Ese es el cuarto. Tenemos como Dios, como hombre, como buen pastor y ahora como siervo bueno y humilde. Como siervo bueno y humilde. El que no se despoja y muere a sí mismo no puede dar frutos. Juan 12:24. Juan 12:24. Dice, les aseguro que en Juan 12:24 dice así: les aseguro que si el grano de trigo cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. ¿Ok? Da mucho fruto. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Como buen siervo y humilde. Como hijo obediente, que igual que como por un hijo desobediente, Adán, entró el pecado y la muerte en el mundo, por Jesucristo, hijo obediente, adquirimos la resurrección y la vida. Fíjense bien, por Adán entró el pecado y la muerte. Nosotros, antes de que Adán cometiera la desobediencia, conjuntamente con Eva, nosotros éramos inmortales. Éramos inmortales. ¿Ok? Y nosotros éramos perfectos. Perfectos. ¿Ok? No teníamos pecados. Y no íbamos a cometer pecados. Pero como Adán comete el primer pecado, ¿verdad? Conjuntamente con Eva, entonces en eso entró lo que es la muerte y los pecados. Por eso nosotros cometemos pecado y morimos. Somos mortales. Después del pecado original, pasamos a ser mortales. ¿Ok? Mortales. Entonces, vuelvo a repetir. Tenemos como Dios, como hombre, como buen pastor, como siervo bueno y humilde. ¿Ok? Ahora tenemos como hijo obediente. Como hijo obediente. Que igual que como por un hijo desobediente Adán, entró el pecado y la muerte al mundo, pero Jesucristo, o hijo obediente, adquirimos la resurrección y la vida. Ese es el 5. Ahora, la número 6, como cordero. Haciendo el papel de cordero expiatorio, así dar la relevancia a todo el simbolismo del cordero pascual, del Éxodo, cuya sangre el pueblo de Dios es salvado en Éxodo 12. Usted lo puede encontrar en Éxodo 12. Y con cuya sangre el pueblo de Dios establece la alianza en el Sinaí. Eso sí lo vamos a leer. Éxodo 24, 4 al 8. ¿Okay? Dice así: y Moisés puso por escrito todas las palabras de Yahvé. Al despuntar el día, Moisés levantó un altar al pie del monte y al lado del altar 12 piedras por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. Con la otra mitad roció el altar. Después tomó el libro de alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Entonces Moisés tomó la sangre con la que roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con ustedes conforme a todos estos compromisos. La alianza de la sangre, la alianza entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Ok? Entonces tenemos como hijo obediente y como cordero. Eso es como cordero, ¿verdad? Como dando la sangre como alianza. ¿Ok? Empezando con la última cena, el día de la Pascua judía, cuando se sacrificaba el cordero, la alianza del Antiguo Testamento, Jesús establece la nueva alianza y definitiva,
alianza con su sangre derramada en la cruz. O sea, en el Antiguo Testamento está la alianza del cerro, el monte Sinaí, ¿verdad? La alianza de sangre que hace Dios con el pueblo de Israel. Pero después, cuando está Jesús, hace la alianza definitiva en la cruz, ¿ok? Con su sangre derramada en la cruz, con su sangre, sobre todo cuando, ¿cierto?, el soldado, ¿cierto?, le clava la lanza y sale sangre y agua, ¿verdad? Una alianza entre Dios y el hombre. Y por último, tenemos como el Hijo de Dios, ¿ok? Como el Hijo de Dios, para dar testimonio fidedigno de que Él es Dios y que todo lo que Él dijo es verdad. Solo Dios tiene el poder divino de dar y recobrar su propia vida. Juan 10:18. Vamos a leer Juan 10:18. Dice así: nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. O sea, solo Dios puede profetizar su muerte y resurrección y luego cumplirlo con todo su propio poder. No hay hombre en la tierra que pueda profetizar su muerte y resurrección. No hay. El único que pudo hacerlo fue Jesús, porque es Dios. ¿Ok? Y así, si fue verdad todo lo que Él dijo, que Él moriría y resucitaría el tercer día, hecho casi imposible de creer, obviamente no hay mentira en Él. Por lo tanto, Él es Dios, todo lo que prometió sobre la iglesia, nuestra salvación y resurrección, es verdad. Es verdad. O sea, las 7 dimensiones, para que podamos entender, ¿verdad? Las 7 dimensiones de Jesús, de Jesucristo, el Maestro que escoge la muerte y la muerte en cruz para enseñarnos a nosotros, para que nosotros podamos entender lo que Él hace, por qué escoge morir, ¿ok? Están las 7 dimensiones, como Dios, como hombre, como buen pastor, como siervo, como buen siervo y humilde, como hijo obediente, como cordero y como hijo de Dios. Tenemos las 7 dimensiones por las cuales, cierto, Dios escoge morir. Para enseñarnos. Ya veremos más adelante que si Él no hubiera escogido esta forma, no hubiera habido nada de lo que hay hoy. No hubiera nada. Si Él, por ejemplo, hubiera escogido, no, yo no quiero morir en la cruz, yo quiero que me decapiten, como lo hacían los romanos, ¿no? Los romanos a los ciudadanos romanos cuando estaban sentenciados a muerte, los mataban cortándole la cabeza, porque no había sufrimiento. Cortaban la cabeza y se acabó. Pero Dios escogió la peor parte, morir en la cruz, crucificado. Y por todo lo que pasó, ¿verdad? Por toda la gama de mentiras que hay, ya van a ver todo eso. Entonces, es una cosa de que Él escoge de esta manera para enseñarnos, para salvarnos, porque estaba profetizado y además de esa forma cumpliría con muchas cosas que hoy en día nosotros tenemos. Fíjense, si Él no hubiera querido, si Él no hubiera escogido la muerte en cruz, nosotros no lo presionaríamos. No existirían las cruces, ¿cierto? En nuestros hogares. No habría una cruz con Jesús clavado en él. O sea, un sinfín de cosas por las cuales, si Él no hubiera escogido eso, nosotros no estaríamos en este momento, ¿cierto? Haciéndolo como señales y como recordatorios de lo que Jesús pasó. Bien, vamos a continuar en el segundo espacio. No se vaya, vamos a continuar con esto. Vamos a ir a la segunda parte, a la segunda. Acuérdense del tiempo que Dios escoge para venir. Ya regresamos, ¿ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives.
quiero quedarme contigo allí. Bien, ya estamos de vuelta. Es una alegría enorme poder estar aquí y poder estar hablando de la crucifixión de Jesús. Es algo maravilloso, algo precioso. Me encanta porque así aprenden ustedes y también aprendo yo. ¿Okay? Aprendo yo también porque hay muchas cosas que incluso cuando yo leí esto no lo sabía. Y es maravilloso poder saber ahora para podérselos contar y decir, incluso explicar, y así ustedes puedan aprender. Estamos hablando de la pasión y crucifixión de Jesús, ¿okay? Pero de una forma totalmente no vista, no oída, porque estamos acostumbrados, ¿cierto?, que en Semana Santa nosotros nos leen, ¿cierto?, en misa, toda la pasión y la crucifixión de Jesús. Eso se lee, cita por cita. Duran bastante, dura como 15 a 20 minutos. ¿Cierto? Una gama de capítulos y versículos contando cómo murió Jesús. Pero no lo hacen de una forma científica, de una forma teológica, sino que simplemente lo hacen, ¿cierto?, como está redactado ahí en la Biblia. Y nosotros conocemos toda esa parte, la conocemos y la conocemos bien, pero no conocemos la otra parte. ¿Okay? Todo lo que él sufrió, cómo lo sufrió, por qué lo sufrió, para qué lo sufrió, ¿verdad? Toda esa parte nosotros no lo conocemos. Pues ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Y me encanta y me siento feliz de que pueda ser yo el que se las pueda comunicar a ustedes. Me encanta. Así que este tema a mí me es maravilloso. La verdad que me es maravilloso. Está muy completo, muy completísimo. Les dije al principio del programa, como la semana pasada, que teníamos que ver 4 cosas. La primera es, ¿cierto?, ¿por qué Dios escoge morir? La segunda es la Pax Romana, o más bien dicho, el tiempo de historia, el tiempo que escoge Dios en venir. ¿Por qué no escogió antes? ¿Por qué no escogió después? ¿Por qué tenía que ser justo en ese momento? ¿No? Lo vamos a ver. La tercera es el juicio. Ahí vamos a ver también las 33 leyes rabínicas violadas para poder, ¿cierto?, enjuiciar a Jesús. Y la pasión, ¿cierto?, la pasión y crucifixión de Jesús. Así que estamos como en esas 4. Vamos a ir a la segunda. Ya vimos la primera. ¿Por qué escoge morir? Vimos la primera. En el espacio anterior, como en el programa anterior, vimos la primera parte, ¿cierto? Acabo de hablar sobre las 7 dimensiones que Jesús lo hizo para enseñarnos. Las 7 dimensiones que él quería para enseñarnos. Bien, vamos a la segunda parte. La Pax Romana, tiempo de historia. Vamos a ver el asunto de la historia. ¿Por qué Dios escoge venir en el tiempo que vino? ¿Ok? Jesucristo vino en un momento más preciso para cumplir su misión. En el momento más preciso. ¿Por qué? Bien. Dios gobierna la historia. Ustedes saben que Dios sabe todo. Está mirando, él analiza, Él tiene los tiempos, Él sabe cuándo va a pasar algo y cuándo no va a pasar nada. Él lo sabe, ¿ok? Por lo tanto, Él sabe que en ese momento es el momento justo y preciso para que venga, ¿cierto?, su Hijo a la tierra. Bien, la Pax Romana, en el año 63 antes de Cristo, 63 años antes de que Jesús naciera, ¿ok? La Pax Romana, ¿cierto?, era lo siguiente. Era lo siguiente. El emperador romano Pompeo toma Jerusalén. En el año 29 antes de Cristo, si ya habían pasado como 40 años aproximados, el emperador César Augusto declara la Pax Romana. ¿Qué significa la Pax Romana? Significa tiempo de paz. Tiempo de paz.
¿ok? Un periodo de paz para todo el imperio romano, que durará hasta el año 180 después de Cristo. Hasta el año 180. O sea que del año 29 hasta el año 180 hay un periodo de paz, ¿ok? Instituido por el emperador César Augusto. De ahí, ¿cierto? Que después vinieron más emperadores, lo prosiguieron y continuaron con esta paz romana, ¿ok? Bien. Como podemos ver, toda la historia se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué Cristo es el centro de la historia? Aquí vemos también cómo Dios emplea la historia para conseguir sus fines. ¿Okay? Jesucristo, príncipe de la paz. Por eso le llaman príncipe de la paz. Hay un tiempo de paz y Jesucristo es el príncipe de la paz. Solo podía venir al mundo en tiempo de paz. Claro, pues no iba a venir en tiempos de guerra, iba a venir en tiempos que todo estaba distorsionado, ¿no? No, tenía que ser en un momento que hubiera paz, ¿verdad? Es también durante los primeros tiempos de la Pax Romana que el imperio construiría las famosas carreteras que luego servirían para que Pablo y los apóstoles pudieran viajar difundiendo el evangelio, evangelizando a la gente. Entonces, en este periodo es cuando los romanos empiezan a crear carreteras, ¿ok? Y entonces después son utilizadas por los discípulos y por Pablo. La técnica de la crucifixión fue que los persas en el tiempo del rey Ciro, a 500 años antes de Cristo, desarrollaban esta técnica de la crucifixión. O sea, los persas, estamos hablando mucho más al norte de Israel, mucho más allá, ¿verdad? Pero es descubierta ¿por quién? Por Alejandro Magno, el gran general, ¿cierto?, de las legiones romanas. Por Alejandro Magno, cuando conquista Persia en el año 330 a.C., ¿verdad? O sea, los persas crean la crucifixión en el año 500. En el año 330, Alejandro Magno conquista Persia. Y ahí dice, ¡wow! ¡Qué cosa más interesante la crucifixión! ¡Qué cosa más interesante! Y entonces la aplica para empezar a matar a todos los que no son romanos. Porque a los romanos les cortaban la cabeza. Pero a los que no eran romanos, para hacerlos sufrir, le imponían la crucifixión. ¿Ok? Entonces, por eso a Pablo lo matan cortando la cabeza, porque Pablo era, ¿cierto?, ciudadano romano. ¿Ok? Y por eso él se salva de la crucifixión. Le cortan la cabeza. Bien. Entonces, este general, Alejandro Magno, cuando conquista Persia en el año 330, lleva al occidente, o sea, trae hacia el occidente, ¿ok?, esto de la crucifixión, adoptada por los romanos con su conquista que todo el mundo griego, o sea, lo trae hacia el occidente. Es perfeccionada por los romanos como técnica de ejecución para, en su proceso, elevar el sufrimiento del reo a la máxima expresión, ¿verdad? A la máxima expresión. O sea, los persas lo hacían de una forma, pero los romanos la perfeccionan a su manera para que aquel que muriera en la cruz sufriera más de lo conveniente. Para que realmente sufriera. ¿Ok? Bien. Entonces, las legiones romanas eran compuestas por aproximadamente 5.000 soldados. Aunque el número específico oscilaba bastante. Usualmente la legión contaba con 500 jinetes y 4.500 de infantería.
era dividida en cohortes de 500 a 600 soldados o 5 centurias de 100 soldados. Por eso se les llama centuriones, ¿verdad? ¿Se recuerdan del centurión en el tema anterior de los milagros? Cuando el centurión se acerca a Jesús, le dice: una palabra tuya bastará para sanarme, para sanar mi empleado, el que está en mi casa, que está enfermo. El centurión de aquí viene, ¿ok? Está dividida en cohorte de 500 a 600 soldados o 5 centurias de 100 soldados, cada uno de 100 soldados. O sea, 100 hombres por cada legión, por cada grupo, formaban una centuria. Y eso eran 500. En alguna oportunidad hasta 600. Y el centurión que aparece con Jesús para pedirle, ¿cierto?, que sane al empleado que está en su casa, él era capitán centurión. Y era un capitán. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ok. La historia de Poncio Pilato fue un gobernador de Judea desde el 26 al 36 después de Cristo. Desde el 26 al 36, ¿ok?, después de Cristo. Y nombrado en ese cargo por el emperador Tiberio, en honor a Claudia Prócula, nieta del difunto Augusto César y esposa de Poncio Pilato. Venía con el poder de Ius Gladys, que le autorizaba a condenar a muerte. No todos los gobernadores tenían esa autoridad. O sea, Pilato podía condenar a muerte. No todos los emperadores, los gobernadores tenían esa autoridad. En este caso, Pilato sí la tenía. ¿Ok? Pilato tenía esa autoridad. Vino a Judea acompañado de 2 o 3 legiones. Él comandaba la duodécima, la 12, la duodécima. Pero la mayoría de los soldados que quedaron batallando en la frontera de Siria, cuando Pilato viene a Jerusalén, o sea, había, comandaba 2 o 3 legiones. Estamos hablando de unos cuantos miles, ¿no? 2 o 3 legiones. Pero la gran mayoría de esas legiones, la gran mayoría de esos soldados que habían quedado en Siria batallando. Entonces él tenía una cantidad enorme de soldados, pero eran pocos, porque los demás habían quedado en la frontera peleando con Siria. ¿Ok? Entonces, se habían quedado allá, y cuando Pilato viene a Jerusalén por la Pascua para mantener el orden entre los peregrinos, que solían numerar hasta 2 millones, él viene acompañado solo de un pelotón de 300 soldados. Estamos hablando de ni siquiera un tercio. Estamos hablando de una pequeña cantidad para todo lo que había dejado en la frontera con Siria, peleando allá. Con su nombramiento como gobernador de Judea, a Pilato se le advirtió no crear problemas con los judíos, que eran muy rebeldes. Ya el antecesor de Pilatos, Valerius Gratus, había sido destituido por haber tenido serios problemas con el sumo sacerdote de entonces, nada más y nada menos que el famoso Anás, ¿ok?, que fue sumo sacerdote antes que Pilato fuese gobernador. ¿Okay? Pilato odiaba a los judíos. Y en el 28 antes de Cristo, o sea, 28 años antes de que naciera Cristo, con menos de 2 años en el poder, y precisamente 2 años antes del juicio de Jesucristo, Pilato ya había tenido un serio enfrentamiento con los judíos por la escasez de agua en Jerusalén. Pilato mandó ampliar el acueducto, pero para financiar ese proyecto se apoderó del dinero del templo. Esto causó una tremenda rebelión de los judíos, y para aplastarla, Pilato mandó a sus soldados a disfrazarse de judíos, meterse en la turba y atropellar y matar a los rebeldes. Este escándalo llegó hasta Roma, y las autoridades allí le advirtieron a Pilato:
que sería la primera y última queja que tolerarían de él. Esto influenciaría mucho 2 años después en el juicio que le hacen a Jesús. ¿Ok? Entonces, como si esto fuera poco, resultó que los muertos por Pilato en ese disturbio no tenían nada que ver con el problema y que no eran ni de Judea, sino ciudadanos de Herodes de Antipas. Esto creó una fuerte enemistad entre Herodes y Pilato, hasta que 2 años más tarde, Pilato, para congraciarse con Herodes, le enviaría a Jesús condenado, encadenado, como dice la escritura de Lucas 23:12. Vamos a ver lo que dice. Lucas 23:12 dice: y ese mismo día, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos. ¿Por qué? Por la gracia de que Pilatos, para congraciarse con él, ¿cierto?, le mandó a Jesús. Aquel día Herodes y él se hicieron amigos, pues porque antes estaban enemistados. El sumo sacerdote en tiempo de Pilato era Caifás, yerno de Anás. Pero Anás seguía siendo la autoridad. O sea, todo lo que pasaba por el asunto de las autoridades, Anás era el que mandaba. A pesar que el que estaba en la cabeza, se suponía que estaba en la cabeza, era Caifás. Pero Caifás hacía todo lo que Anás mandaba. No lo que él decía, sino lo que Anás decía. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces, Anás seguía siendo la autoridad religiosa de los judíos, dado que 4 de 5 hijos también habían sido sumos sacerdotes. Anás era dueño de uno de los 7 mercados del templo, específicamente el mercadito que Jesús destruyó en las puertas del templo. ¿Se van dando cuenta cómo se va relacionando las cosas? ¿Ok? De ahí su gran interés por castigar a Jesús en venganza de haberle destruido su mercadito, su negocito, su kiosquito, sus pecaditos. ¿Ok? Anás, sus 5 hijos y Caifás, su yerno, eran miembros del Sanedrín. Ahora vamos a ver qué es lo que es el Sanedrín. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué es el Sanedrín. Miren la historia. Reflejen un poco. Piensen un poco en esa historia. De todo lo que yo les he conversado. La Pax Romana. Tiempo de Pax. Impuesta por el emperador Pompeo cuando toma Jerusalén. En el año 29 a.C. ¿Verdad? Después, el periodo dura desde ese tiempo hasta el año 180 después de Cristo. O sea, de 29 hasta el 180 después de Cristo. 100 años después, 180 años después. Bien. O sea, un tiempo relativamente largo de paz. De paz. ¿Ok? Después tenemos que Jesucristo, que es un príncipe de la paz, solo podía venir al mundo en tiempo de paz. Por eso Dios escoge justo el periodo de paz para poder venir a la tierra. No iba a escoger antes que pasaban peleando, ni después que pasaban peleando. Vino justamente en el tiempo de paz. ¿Ok? Entonces, en este tiempo los romanos construyen carreteras que después les sirven a los discípulos y les sirven a Pablo para poder recorrer y evangelizar. ¿Verdad? Y evangelizar. Bien. La técnica de la crucifixión fue creada por los persas en el año 500 a.C., pero fue vista
por Alejandro Magno, el general de los romanos, fue vista por él, ¿cierto?, cuando conquista Persa, y entonces la trae, ¿cierto?, la trae hacia el occidente, trae esta ejecución, pero la perfecciona para mal, la perfecciona para hacer sufrir más a la persona, ¿ok? La hacía sufrir mucho más. Entonces, las legiones romanas estaban compuestas de 5.000 personas, de 5.000 soldados, ¿ok? Usualmente la legión contaba con 500 jinetes y 4.500 de infantería. Era dividida en cohortes de 500 o 600 soldados. Eso eran 5 centurias de 100 soldados, ¿verdad? 5 centurias, 100 soldados. El historial de Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre el año 26 y 36. Si se dan cuenta, 3 años después de que murió Jesús, de que lo mataron, 3 años después. ¿Okay? Y nombrado en ese cargo por el emperador Tiberio en honor a Claudia Prócula, la nieta, que era nieta del difunto Augusto César, y era esposa de Poncio Pilato. Poncio Pilato venía con un poder, el ius gladis, que no todos los gobernadores tenían. ¿Cuál era ese poder? Que él podía mandar a ejecutar, podía mandar a matar a cualquier persona que él quisiera, ¿verdad? Entonces tenía esa autoridad, que no todos la tenían. Bien, entonces él comandaba, ¿cierto?, 2 o 3 legiones, pero resulta de que sé que llega a Jerusalén solamente con 300 soldados. 300, ¿ok? Con 300 soldados. ¿Por qué? Porque los demás se quedan en Siria, peleando por ella, peleando por Siria. Y entonces, él es nombrado gobernador y se le advierte que no puede tener ningún enfrentamiento con los judíos, porque el gobernador anterior, que era apellido Gratus, ¿verdad?, había tenido un problema con los judíos y había sido destituido, y por eso a Pilato lo pusieron ahí, y por esa misma razón le dicen: no queremos que tengas problemas con los judíos. Pero sin embargo, Pilato, como odiaba a los judíos, en el año 28 para pagar, ¿cierto?, para pagar unos acueductos de asunto de agua, para llevarlos a la ciudad, lo hace con el dinero de los templos judíos, y ahí se arma la grande. En este caso, entonces, Pilato, para poder disolver, para poder controlar eso, hace que soldados se disfrazan de judíos para matar a algunos de ellos, y resulta ser que a los que matan, estos soldados se equivocan y eran soldados, eran de Herodes, ¿okay? Era gente de Herodes, y por ahí entonces empieza la enemistad entre Pilato y Herodes. Entonces, para congraciarse con Herodes después, 2 años después, ¿qué es lo que hace? Mandarle a Jesús, ¿cierto?, encadenado, y ahí vuelve la amistad. Ahí vuelve la amistad entre los dos. ¿Okay? El sumo sacerdote en ese entonces era Caifás, pero era el yerno del sumo sacerdote anterior, que había sido Anás. Y este tenía un mercadito fuera del templo, que es el mercadito que Jesús destruye. Y por ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Vamos a continuar el próximo lunes. ¿Ok? No dejen de escuchar, no dejen de aprender, no dejen de estar conmigo el próximo lunes. ¿Ok? Bye bye. Hasta el próximo lunes a las 8. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presentó Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Muéstrame
ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí.